Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me está tocando un poco el tema de colangitis aguda, ¿verdad? Es una complicación del síndrome cordero-ociano. Es una enfermedad ocasionada por obstrucción de la vía biliar, que habitualmente las obstrucciones son benignas, ¿verdad? Son ocasionadas por cálculo, ¿verdad? Esto ocasiona el aumento de la presión intraabdominal y al mismo tiempo aumenta la cantidad de bacterias en sangre y también en el conducto biliar. Una patología bastante frecuente, asociada, como dijimos, a obstrucción de la vía biliar principal, aumento de la presión dentro del canalículo de la vía biliar, aumento de la cantidad de bacterias, ¿verdad? Y aumento de sus colonias, ¿verdad? Vamos a estar viendo los conceptos, el manejo y las herramientas clínicas para su diagnóstico, detección temprana, ¿verdad? Y reconocimiento potencial de letalidad, sus complicaciones más frecuentes, la indicación oportuna de los procedimientos terapéuticos y el tratamiento médico, ¿verdad? La colangitis aguda es una presencia de pus o bilis infectada bajo presión en los conductos biliares. Esto da lugar a un cuadro de sepsis bastante grave, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, ancianos, lo que hace que el diagnóstico y el tratamiento temprano sean la base fundamental del tratamiento, ¿verdad? Y evitar las complicaciones. Ya lo describía Jean-Martin Charcot, ya por los años 1890 aproximadamente, ¿verdad? Médico, estudioso, neurocirujano y anatomista, ¿verdad? Lo llamamos por eso a tres síntomas y signos fundamentales como triada de Charcot para el diagnóstico de la colangitis, ¿verdad? Dolor abdominal, sobre todo en el epigastrio y en el hipocondrio derecho, un cuadro febril con chuchos y escalofríos, ¿verdad? O pseudopatálgica de Chaufard, como le dicen, o pseudopalustre, ¿verdad? Porque era muy parecido al paludismo, y acompañado, claro, de un cuadro de coloración amarilla de piel y mucosas debido a la obstrucción de la vía biliar, ¿verdad? Que conocemos nosotros como ictericia, ¿verdad? Estaba dado por una ictericia más a consecuencia de la directa, la conjugada. Este cuadro, habitualmente, si no era diagnosticado a tiempo, el cuadro se volvía un cuadro séptico por aumento de la presión intraabdominal y sobre todo por la invasión de bacterias al torrente sanguíneo y a la vena porta, ¿verdad? Este cuadro, si no era diagnosticado a tiempo, no era evaluado y llegado a un cuadro sindromático por el médico. Habitualmente estos cuadros empeoraban bastante y causaban la muerte, ¿verdad? Dargan y Reynolds, allá por el año 60, ya lo llamaban como una pentada mortal, la pentada de Reynolds, ¿verdad? Que sumaba una confusión mental por el estado de intoxicación a nivel sanguíneo, ¿verdad? Por la cantidad de bacterias y por la bilirrubina mismo que estaba en aumento, una disminución de aporte de oxígeno por nuestra bomba impelente exhalante, que es el sistema circulatorio. Esto nos llevaba a un shock séptico por falla hepática y consecuentemente fallas renales, ¿verdad? La presión dentro de la vía biliar es menos de 10 centímetros de agua, y si esto por una obstrucción a nivel de los conductos puede ocasionar que la presión aumente y vaya hasta 10 centímetros por encima, y si supera los 20 centímetros de agua puede producir el paso de las bacterias que habitualmente están en el conducto y en la bilis. Puede superar esto y las toxinas hacia el torrente linfático, sobre todo por la comunicación de la vía biliar con la vena porta, ¿verdad? Esto es bastante grave, puede ocasionar serios daños y entrar el paciente en un cuadro de disfunción multiorgánica,
que es revertible si a tiempo uno llega al diagnóstico. Las fallas multiorgánicas pueden revertirse, pero si no se llega a tiempo y el paciente esté inmunocomprometido y no hay una cobertura antibiótica aceptable, esto puede llevar a una falla multiorgánica. El 85% de nuestros pacientes, la causa principal de este cuadro, se debe a la obstrucción de la vía biliar por cálculos, ¿verdad? Coledocolitiasis. Pueden ser generados dentro de la vesícula, como también pueden ser generados fuera de la vesícula, ¿verdad? O cálculos primarios de la vía biliar o cálculos secundarios a consecuencia de la litiasis vesicular, ¿verdad? Esto provoca una éstasis biliar con un aumento de la bilirrubina conjugada en sangre, una pigmentación de piel mucosa, sobre todo en la esclera y debajo de la lengua, en la mucosa yugal, ¿verdad? La bilis normalmente es aséptica, ¿verdad? Pero al haber obstrucción esto puede generar estasis, colestasis le llamamos, ¿verdad? Y las bacterias pueden aumentar, sobre todo las más frecuentemente halladas son las enterobacterias. No olvidarse que la obstrucción de la vía biliar provoca una dilatación de la vía biliar principal. Acuérdense que la vía biliar principal se la debemos en tres porciones: la supraduodenal, la retroduodenal, la intrapancreática y a veces la intramural, ¿verdad? Entonces, habitualmente son tres porciones, pero en anatomía la podemos llamar también como cuarta porción a la parúncula mayor, ¿verdad? La desembocadura. Estas bacterias son bastante agresivas, sobre todo la Escherichia coli, y en los diabéticos podemos ver anaerobios como el Bacteroides fragilis también, ¿verdad? La colangitis aguda es la infección severa de la bilis dentro de los conductos biliares intra o extrahepáticos, está producida por la existencia de bacterias en la bilis, en una situación de obstrucción biliar como consecuencia de la obstrucción del flujo, la buena vascularización. Esto se produce un aumento de la presión intraductal que favorece al paso de bacterias a la circulación portal y también a la linfática, ¿verdad? Esto produce episodios de bacteriemia, ¿verdad? Con septicemia o cinella, que es lo que nosotros lo traducimos en los signos y síntomas como chuchos con escalofríos y fiebre, ¿verdad? En el proceso de bacteriemia. Su etiología es debida a enfermedades concomitantes como colangitis primaria, consecuencia de la coledocolitiasis en el 70% de las veces. Puede haber parásitos, estenosis, cirugías anteriores que pueden provocar estrechamiento, quistes de colédoco, enfermedades de Caroli, colangitis anquilosante o tumores, por ejemplo. Pueden actuar directa o indirectamente, ¿verdad? Y los diagnósticos terapéuticos son bastante diferentes de acuerdo al origen del problema, ¿verdad? Sobre el hígado, la vía biliar puede haber colangitis secundaria, ¿verdad? La colangitis es supurada o no supurada si la bilis en la vía biliar está contaminada o es purulenta por gérmenes más frecuentes como la E. coli, la Klebsiella pneumoniae, el Streptococcus fecalis, el Enterobacter, más raramente Pseudomonas, los bacteroides y el Clostridium perfringens. Aquí podemos ver, ¿no? Observando la anatomía, podemos observar la vía biliar muy este, adherida en congruencia con el pedículo hepático, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver cómo se forma la vena porta. La gran irrigación vascular del intestino o la circulación enteropática está dada por la unión de el tronco espleno-mesaraico o mesentérica inferior con vaso, la vena esplénica, forman el tronco. En común van a formar con la vena mesentérica superior, formando la vena porta. Entonces la gran irrigación, incluso la que viene de la coronaria estomáquica, la curvatura menor, y el cuerpo del estómago terminan dando la irrigación para el hígado, ¿verdad? O sea, la irrigación venosa que proviene va al hígado. Entonces, es muy fácil que haya una translocación de bacterias de un lado hacia el otro.
Em, Podemos clasificar las colangitis, ¿verdad? Como el grado leve o grado uno, moderado o grado 3. Y entonces, de acuerdo a eso, nosotros damos criterios de aparición de disfunción orgánica o una respuesta al tratamiento antibiótico, ¿verdad? Dependiendo del grado en que se encuentre, nosotros sabemos si es leve, moderada o grave, ¿verdad? Entre las causas colangitis más frecuentes aquí podemos ver un cuadro sinótico de las enfermedades patobiliares, pancreáticas, como la coledocolitiasis, eh, el síndrome de Militzi, que es una fístula colecisto-coledociana, que son causas muy frecuentes de coledocolitiasis también y de colangitis, por supuesto, por ende, ¿verdad? Otras patologías como benignas, ¿verdad? Dependiendo de la estructura del árbol biliar, ¿verdad? Estamos al daño crónico. Las pancreatitis agudas pueden producir estrechamiento de la vía biliar, como esclerosis o colangitis primaria. El HIV, ¿verdad? AIDS también. Y las cirugías de la vía biliar también pueden producir daño. Entre las malignas, las más encontradas son las enfermedades de la cabeza del páncreas, los ampulomas o los eh, tumores de los ductos. Las, dependiendo de estudios, encontramos la colangiopancreatografía retroendoscopia como una de las probables causas también de estrechamiento o de colangitis por invasión, ¿verdad? De la vía biliar y posteriormente a la coledocotomía, ¿verdad? La clínica, desde el punto de vista clínico, se caracteriza acá por una conocida triada que hablamos, la triada de Charcot, que se presenta habitualmente en el 70% de los casos. Tres elementos fundamentales encontramos como la fiebre alta, la ictericia, ¿verdad? Esta fiebre fue acompañada de chuchos con escalofríos. Esta aparece en el 95% de las veces. La ictericia casi siempre también de la mano de la fiebre. Y el dolor en el hipocondrio derecho también. El dolor puede ser leve, transitorio y a menudo se acompaña de escalofrío. Puede haber confusión mental, hipotensión, letargo, delirio sugestivos, este, delirios acompañados habitualmente de una bacteriemia o un shock séptico, ¿verdad? En porcentaje bastante bajo de 15%, y son expresión de una forma grave, y sobre todo la evolución de una colangitis no diagnosticada. Estos antecedentes patológicos habitualmente son antecedentes de paciente haber sufrido cólicos a repetición, colecistitis aguda que no se fueron tratadas, ¿verdad? El síndrome de Militzi, ¿verdad? Coledocolitiasis, o muchas veces son pacientes que ya fueron operados de colecistectomía y tienen cálculos residuales o recidivantes, ¿verdad? Más raramente metástasis, abscesos o parásitos, ¿verdad? Las intervenciones previas siempre es importante preguntar si no se hizo algún procedimiento como una CEPRE, ¿verdad? Una colecistectomía laparoscópica que haya ocasionado estenosis de la vía biliar o derivaciones biliodigestivas o la propia papiloesfinterotomía con drenajes o prótesis en la vía biliar, ¿verdad? La valoración de la situación clínica se identifica habitualmente los signos y síntomas como la triada de Charcot, factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad o pacientes idosos añosos de más de 70 años. Debutan habitualmente solo con fiebre o ya entran en una sepsis que habitualmente es inexplicable con estado comatoso, ¿verdad? Con confusión mental, ¿verdad? Más raramente. Podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia y una desviación a la izquierda en el 80% de los casos, pero el resto puede tener un recuento de leucocitos normales o con forma en banda como único hallazgo hematológico, ¿verdad? Se realizan pruebas laboratoriales donde encontrar la bilirrubina alterada, sobre todo la bilirrubina, a defensa de la directa, la fosfatasa alcalina muy aumentada, encontramos más de 500.000, y la gamma GT, ¿verdad? Los estudios a realizarse habitualmente son los básicos como la colangio retrograda endoscópica, que es fundamental, y la cobertura antibiótica es fundamental, sobre todo anaerobios
y bacterias gram negativas.